¿Qué son las especies? La especie es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil, ya que los individuos de una especie se reconocen porque son similares en su forma y función. Sin embargo, muchas veces los individuos de una especie son muy diferentes. Por ejemplo, los machos y las hembras en las aves son muy diferentes. Los renacuajos son muy diferentes de las ranas, las orugas son muy distintas a las mariposas. O por el contrario, algunas especies distintas son muy similares y a veces difíciles de distinguir aún para los ojos más expertos, como por ejemplo los peces. Antiguamente, las especies se clasificaban de acuerdo a su forma, hasta que Carl Linneo, botánico, naturalista y explorador sueco, propuso un sistema de clasificación que se conoce como el sistema binomial, ya que asigna a cada especie un par de nombres. Tenemos al nombre del género, con el cual se relaciona a otras especies, y el nombre de la especie, el cual es único. Por ejemplo, el lobo, con nombre científico Canis lupus, y el coyote, con nombre científico Canis latrans. Comparten el mismo nombre genérico, que es Canis, ya que son parientes cercanos, pero cada uno tiene su nombre específico propio. Ahora bien, identificando qué son las especies, se hablará de lo que es una especie endémica. ¿Qué son las especies endémicas? Las especies endémicas son aquellas que solo habitan en un lugar determinado. Sin embargo, el término es relativo porque una especie puede ser endémica de un continente, un país, una región, un bioma o de una localidad de unas cuantas hectáreas. De igual manera, puede habitar en un océano, isla, lago, cordillera, montaña, cuenca o en algún otro sitio en particular. Una vez conocidas las definiciones de especie y de especie endémica, nos centraremos en nuestro tema central, que son las especies endémicas en México. México es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Es también poseedor de un gran porcentaje de especies endémicas, muchas de las cuales son reconocidas y aprovechadas por los pueblos originarios y guardan gran parte del legado biológico, cultural y mágico del país. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, en nuestro país existen más de 19.000 especies, microendémicas, cuasiendémicas y semiendémicas, por lo que es casi imposible hablar de todas estas en este video, así que solo se mencionarán cuáles son las especies representativas del orgullo mexicano más conocidas o importantes por su rareza, valor científico o cultural, además de algunas especies que puede que no muchos conozcan. Comenzaremos con el ajolote mexicano. El ajolote mexicano, con nombre científico Avistoma mexicanum o axolotl, que es un nombre náhuatl, habita exclusivamente en el centro de México, en el canal de Xochimilco. Tiene la particularidad de mantener el estado de larva, incluso llegando a etapa adulta y de maduración sexual sin realizar una metamorfosis. El fenómeno se llama neotenia. Esta característica es de suma importancia para investigaciones médicas. En casos extremadamente raros, el ajolote madura y sale del agua, pero en la mayoría de los casos prefiere permanecer en el fondo del agua. Se dice que el ajolote era considerado un manjar en tiempos antiguos. Son particulares sus branquias externas y su capacidad de regenerar tejidos y extremidades. El ajolote puede ser bastante grande y alcanza longitudes de hasta 30 centímetros, aunque su tamaño medio es de 15 centímetros. Suele ser negro o marrón moteado, aunque también son relativamente comunes las variedades albinas y blancas, especialmente entre especímenes criados en cautividad. Alcanza hasta 15 años de edad alimentándose de moluscos, gusanos, larvas de insectos, crustáceos y algún pez. Esta especie, acostumbrada al papel de predador en su hábitat, ha empezado a padecer la introducción de grandes peces en su hábitat, pues los peces se comen las plantas donde los ajolotes dejan sus huevos. Entre las amenazas naturales se encuentran las aves de presa, como las garzas. Su población está en declive, ya que la demanda de la cercana Ciudad de México ha llevado a drenar y contaminar buena parte de las aguas del canal de Xochimilco. También es muy común utilizarlo en el comercio de acuarios y el ajolote asado se considera un manjar en México, lo que ha llevado a que su número se reduzca aún más. Se le considera una especie muy amenazada. Teporingo, con nombre científico Romerolagus diaci, mejor conocido como zacatuche o conejo de los volcanes, es también una de las especies endémicas mexicanas que sobreviven en las laderas de los volcanes extintos del Valle de México, con una población que se estima en 7.000 ejemplares, debido a la fragmentación de su hábitat por el crecimiento de la mancha urbana y los cultivos extensivos. Aunque se ha especulado sobre su presunta extinción, lo cierto es que monitoreos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas han detectado poblaciones estables en el Parque Nacional Iztapopo, en el Corredor Biológico Chichinautzin, en Milpa Alta, Topilejo y en el Teposteco, además de que se han reforzado estudios y trabajos para garantizar su protección. Los pequeños conejos pesan alrededor de medio kilo en su fase adulta. Sus orejas son regordetas y redondas, su pelaje es corto, denso, de color negro-marrón, lo que los ayuda a camuflarse en los suelos rocosos y volcánicos de su hábitat.
Se reproducen principalmente durante los meses cálidos y lluviosos, y las gestaciones duran 40 días aproximadamente. Los conejos son crepusculares, más activos temprano a la mañana y en el anochecer. Usualmente pasan sus periodos de inactividad en sus madrigueras bajo tierra, donde viven en pequeños grupos de 3 o 4. Alimentación. Para sobrevivir, los teporingos se alimentan de un tipo particular de pasto, denominado zacatón, el cual crece en las matas espesas de las pendientes alpinas donde viven los conejos. Los teporingos se mueven por senderos en el pasto, que son el resultado del movimiento de otros animales. El zacatón, alto y denso, ayuda a los conejos a esconderse de los depredadores, como la comadreja de cola larga, el lince americano y la aguililla cola roja. Asimismo, el zacatón es el principal componente de la alimentación de los teporingos, aunque obtiene nutrición adicional de una gran variedad de follaje, por ejemplo, de plantas y cortezas de árboles. Otra especie a tratar es a la vaquita marina. La vaquita marina, con nombre científico de Fucoina sinus, es una especie endémica de México. Habita en el norte del Golfo de California. Actualmente es una de las especies en mayor peligro de extinción. Enfrenta un declive en su población debido a diferentes causas como lo son la captura incidental, aumento de la actividad pesquera y limitada tasa de crecimiento poblacional. También se le conoce con otros nombres como cochito, marsopa vaquita, vaquita, vaquita de mar y marsopa del Golfo de California. La vaquita marina es la más pequeña de las marsopas y de todos los cetáceos. Es robusta, sus aletas son proporcionalmente más largas y cóncavas, y su aleta dorsal es alta, triangular y ligeramente falcada. Su cabeza es redonda y su hocico corto, su lomo es gris oscuro, los costados gris claro y el vientre blanco. Sus características más llamativas son las manchas negras alrededor de los ojos y labios que forman una línea delgada desde la boca hasta las aletas pectorales. Tienen una longitud de 1.5 metros en las hembras y 1.5 metros en los machos. En los neonatos, el peso promedio es de 7.8 kilogramos y 55 kilogramos en las hembras adultas. La vaquita marina es la más pequeña de las marsopas y de todos los cetáceos. Es robusta, sus aletas son proporcionalmente más largas y cóncavas, y su aleta dorsal es alta, triangular y ligeramente falcada. Su cabeza es redonda y su hocico corto, su lomo es gris oscuro, los costados gris claro y el vientre blanco. Sus características más llamativas son las manchas negras alrededor de los ojos y labios que forman una línea delgada desde la boca hasta las aletas pectorales. Tienen una longitud de 1.5 metros en las hembras y 1.5 metros en los machos. En los neonatos, el peso promedio es de 7.8 kilogramos y 55 kilogramos en las hembras adultas. Estatus de protección. La vaquita marina está considerada en peligro de extinción en la lista de especies en categoría de riesgo de la norma oficial mexicana. Asimismo, está incluida en el apéndice 1 de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, por lo cual el movimiento transfronterizo solo se permite para fines de investigación científica. También se incluye en el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie en peligro crítico de extinción. Es por ello que la protección, conservación y recuperación de la vaquita marina es un asunto de alta prioridad nacional e internacional. Otra especie es el totoaba. El totoaba es el pez más grande del Alto Golfo de California. Al igual que muchas otras especies endémicas, enfrenta la amenaza de extinción a consecuencia de la pesca ilegal. Su vejiga natatoria, o buche, es considerada por las culturas asiáticas como medicinal o mágica, y por el alto precio en que se cotiza ese órgano es sinónimo de estatus en China y Hong Kong, y se le conoce como la cocaína del mar. La totoaba, con nombre científico de Totoaba macdonaldi, es también conocida como corvina blanca, roncadores o tambor, por su capacidad de producir sonidos con su vejiga natatoria. Es un pez muy longevo, puede vivir de 25 a 50 años, alcanzar 2 metros de longitud y pesar más de 100 kilogramos. En 1991 fue declarada en peligro de extinción y catalogada posteriormente. Ahora se hablará de la biznaga barrila citrón, con nombre científico Pherocactus distrix. Se trata de una planta globular de porte medio y tiene una altura promedio de entre los 60 y 70 centímetros y un diámetro medio de 30 centímetros. Puede llegar a presentar hasta 25 costillas en un estado adulto, con espinas radiales de hasta 4 centímetros de longitud. Esta planta florece en verano, con flores pequeñas y de color amarillo. Sus frutos son comestibles de sabor ácido típico cítrico. La irracional extracción y poco cuidado de este cactus globoso, así como la pérdida de su hábitat, colocaron a esta biznaga en la lista de peligro de extinción, en la norma oficial mexicana, ya que al igual que otras muchas cactáceas mexicanas, es sobreexplotada para el comercio ilegal con fines gastronómicos.
Por último, se hablará de la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil, con nombre científico Tagetes erecta, es una especie icónica de la flora mexicana, cuyo nombre significa flor de 20 pétalos. Por la creencia de que atrapa los rayos del sol, los pueblos originarios la utilizaban para iluminar el camino de los difuntos y ángeles que regresaban al mundo para visitar a los vivos en las fiestas de muertos. De esta flor se conocen al menos 58 especies, de las cuales 35 son endémicas de México, y su uso no solo se limita a adornar los altares de los fieles difuntos, sino también tiene una utilidad en la medicina tradicional, al ser un remedio para calmar el dolor y los cólicos estomacales, curar el empacho, expulsar parásitos y gases intestinales y vencer afecciones hepáticas al desintoxicar el hígado.